Hola muchachos, hoy nos toca hablar de la negociación que será realizada en el Comité de Educación y Ciudadanía. Son dos temas fundamentales del Pacto para la Superación de la Pobreza. La educación en realidad cruza a todos los demás temas. La educación es el recurso fundamental para tener capacidades que les permitan a los individuos participar en la economía. Es la puerta de entrada al ejercicio de la ciudadanía, a la participación en política. Para la convivencia en paz es indispensable una educación que forme en valores. La ciudadanía, la práctica de la ciudadanía se concreta de manera central en la toma de decisiones políticas. Un miembro de una sociedad que no participa activamente en la toma de decisiones es alguien que es conducido y fácilmente manipulable. De manera que no hay opción, o se es ciudadano o se es manipulado. De esos dos temas trata la negociación en el Comité de Educación y Ciudadanía. En cuanto a la educación, el planteamiento que se hace para el desarrollo de Venezuela tiene que ver fundamentalmente con que la educación debe a la vez formar en valores y facilitar un aprendizaje que le comunique o que le permita a los ciudadanos adquirir destrezas, adquirir aptitudes, en fin. No se trata solamente de una educación para prepararse y ser capaz de trabajar. Se trata de una educación que además forme en valores. Tiene que decidirse cómo es la educación pública para que primero sea de calidad y segundo sea accesible por igual a todos los miembros de la sociedad. La educación venezolana, particularmente la educación pública venezolana, viene deteriorando su calidad desde hace más de 20 años. Pero en adición a esto, la educación a la que tiene acceso los niños y los jóvenes de las familias de menores ingresos es absolutamente de peor calidad que la que tiene acceso, que aquella a la que tiene acceso el resto de la población. Esto no solamente no es justo, esto crea una incapacidad de la sociedad venezolana de progresar. No puede haber una reducción de la pobreza hasta que todos los niños y jóvenes venezolanos tengan realmente acceso a una educación de calidad. ¿Y qué son las cosas a negociar acá? Las políticas públicas, la estrategia para desarrollar una educación de calidad accesible a todos, tienen que ver con muchas cosas. Hay un primer tema para asegurar la calidad de la educación que es la calidad, la excelencia que debe haber en los maestros, lo cual está muy asociado a cómo es su propia capacitación, pero además también a cómo es tratado el maestro en la sociedad venezolana. La valorización del maestro, no solamente mejorar sus ingresos, que tienen que ser mejorados porque son paupérrimos, pero la aceptación del maestro venezolano en las comunidades tiene que elevarse. ¿Cómo hacer o qué políticas públicas están planteadas para esto? En Venezuela comenzó un proceso de descentralización en 1989 que en el año 2002 fue suspendido por el régimen socialista y hemos retrocedido mucho. Pero en el proceso de descentralización se habían alcanzado ya logros en la calidad de la educación. Un primer planteamiento es, ¿tiene la educación, particularmente la educación en los primeros tres niveles, la inicial, la primaria y la secundaria, tiene que pasar a depender de los órganos del Estado a nivel regional y a nivel local? La capacitación de los maestros, que haya incentivos para mejorar el nivel, que haya oferta suficiente de capacitación, de educación para los maestros, que les permita elevar, llegar a niveles de maestría, hacer doctorados, y que a eso esté asociado a una evaluación permanente de su rendimiento que a su vez sea
o tenga la respuesta de una mejor remuneración. No hay manera de mejorar la calidad del maestro que no pase por más oferta de formación de calidad para él, mejores remuneraciones, un sistema de evaluación con premios. La educación, decíamos al principio, que debe contribuir a formar en valores y debe ofrecer un aprendizaje del cual los niños y jóvenes se capaciten, por así decirlo. Y particularmente en Venezuela hay un déficit de los últimos 20 y tantos años en la capacitación técnica. Debe haber una oferta de capacitación técnica en la educación pública. Una oferta que le permita a quienes egresan de esos sistemas de capacitación técnica, que les permita ser aceptados porque tienen una certificación que es válida en todo el país. ¿Cuáles son los puntos álgidos de esta posible negociación? Lo primero es cómo se financia la educación. El principal problema que hay hoy en día en el financiamiento de la educación no es que tenga un presupuesto reducido la educación pública de parte del Estado. Se trata de que hay muchas familias que reciben educación pública que podrían pagar algo por la educación que reciben sus hijos. Por otra parte, se trata de que la educación pública, la educación que va a ser gratuita o casi gratuita, no tiene por qué ser impartida toda por organismos del Estado. De hecho, en Venezuela todo el mundo reconoce que la educación pública de mayor calidad que se imparte es la que imparte Fe y Alegría. Fe y Alegría está cumpliendo un rol que es un rol de la sociedad. No tiene por qué ser restringido al Estado la oferta de educación pública. Es más, para que exista una educación pública de calidad hay que promover que haya muchos maestros que quieran asociarse para ofrecer en escuelas manejadas por ellos, no tuteladas necesariamente por el Estado, aunque el Estado tiene que mantener un control de la calidad, para que haya muchos más grupos de maestros que ofrezcan educación pública de calidad. Ese seguramente será un tema álgido en la negociación, porque todavía existen resabios, existen mitos culturales en Venezuela, en algunos grupos de la población, según los cuales la única educación o la educación debería ser impartida únicamente por el Estado. El segundo punto tiene que ver con si depende del gobierno central o si se descentraliza la educación, particularmente la educación en los tres primeros niveles, inicial, primaria y secundaria. Cuando comenzó en Venezuela la descentralización en 1989, que lamentablemente el régimen socialista hizo retroceder a partir del año 2002, cuando comenzó la descentralización hubo logros importantísimos en calidad. Hubo logros muy importantes en la mejoría de los ingresos de los maestros. Hay que volver a la descentralización y el tema también puede ser un tema de discusión importante. ¿Quién financia la educación que es impartida por las escuelas de los estados y por las escuelas de los municipios? En principio, la carga que hay que quitarle a todas las escuelas es la carga del pago de los maestros jubilados. De hecho, es una carga importantísima que están corriendo las administraciones en la educación, incluida la educación universitaria, el que las escuelas o el Ministerio de Educación tenga que encargarse de pagar los maestros jubilados. Porque llega un momento en que, teniendo una elevación de la esperanza de vida, hay maestros que se mantienen ya no productivos, pero se mantienen por una remuneración que tiene que dar el Ministerio de Educación. Ese tema tendrá que negociarse. ¿Quién pasa a pagar las jubilaciones? Y el último tema que podría ser álgido es el tema de cuáles son los contenidos en valores que deben darse en la formación que debe dar la nueva educación venezolana. Los valores de la ciudadanía, de la autonomía del individuo, de la libertad
de la democracia son esos los valores que nos interesan. Tal vez haya diferencias en cuanto a la concepción de la relación entre Estado y ciudadano, y eso puede ser un tema a ser discutido. Pasemos a hablar ahora del tema de ciudadanía. El peor vicio que ha tenido la política venezolana en los últimos 40 años es el vicio del populismo clientelar. Desde el Estado, los partidos que llegan al poder se han acostumbrado a manipular a los grupos populares, ofreciendo dádivas que por supuesto cobran o exigen que sea retribuida por una lealtad política. Al aceptar eso, el ciudadano pierde su libertad. El ciudadano que no tiene capacidades para construir su propia vida, que tiene que depender de unas dádivas del Estado, ese ciudadano no es libre. Y eso no nos está contribuyendo a construir una democracia. De hecho, se debilitó mucho la democracia venezolana porque muchos venezolanos se acostumbraron a que el Estado les suplía todo y por lo tanto respondieron con la lealtad. Eso se ha hecho exagerado al extremo en los últimos 20 años, pero es un vicio que ya traía la democracia en sus últimos 20 años. Necesitamos ofrecer a todo ciudadano, y en particular a quienes han sido más manipulados por el populismo clientelar, necesitamos ofrecerle mecanismos reales de participación. Vuelvo al tema de la descentralización. También la descentralización que comenzó en Venezuela en 1989, cuando por primera vez fueron elegidos directamente los gobernadores y los alcaldes. Fueron creados mecanismos de participación a nivel de municipio que hacían que los ciudadanos pudiesen realmente tomar parte de las decisiones. Eso se eliminó completamente y fue absolutamente distorsionado con las leyes del poder comunal. ¿Qué hay que negociar aquí y qué temas álgidos podría haber? Primero, ¿cuál es el esquema que acepta la sociedad venezolana como un esquema de participación para todo ciudadano? Porque no debe haber ninguna diferencia entre la participación, la posibilidad de participación que se ofrece a los miembros de los grupos populares que a los miembros de la clase media. Esa participación tiene que estar fortalecida por un sistema de normas, de leyes, de reglamentos, entre los cuales, de ser así, les digo mi opinión personal, habría que revisar todas las leyes del poder comunal. Habría que revisar todas aquellas leyes que violan la Constitución porque están impidiendo que el municipio sea el núcleo central de la participación del ciudadano. La participación del ciudadano, voy a usar un ejemplo que a veces he usado con mis alumnos. La participación del ciudadano es la manera en la cual él puede lograr que las reglas del Estado o que las reglas de la sociedad lo favorezcan. No es la vida ciudadana, la vida política no es como una piñata en la cual la mamá muy generosa le da a todos los niños un pedazo igual de la torta. En la vida política, quien participa, quien tiene influencia política, obtiene beneficios de parte del Estado. Quien no participa solo recibe regalos y a esos regalos se le va a exigir que responda con lealtad política. Y esa es la pérdida de la libertad.